El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, finalmente no pudimos conectarnos a tiempo con Héctor Yepes. Habrá que, algún problema ahí, habrá que reagendar la posibilidad de dialogar con él. Vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, sobre todo en el marco del proceso de investigación que ha comenzado ya esta comisión multipartidista, integrada por justamente el asambleísta Yepes, por el legislador Javier Casanova de Alianza País y por Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana, sobre las denuncias presentadas por las asambleístas Verónica Guevara de Revolución Ciudadana y Tangi Vera de Creo contra la conducta del legislador Daniel Mendoza. De esa investigación podría derivar un pedido de destitución. Dos cosas adicionales, estaba ahí tratando de revisar algunos de los mensajes de los internautas. Qué pertinente la pregunta que hace uno de ellos, ¿no? ¿Alguien sabe qué pasó con Raúl de la Torre? ¿Alguien sabe? Si es que alguien sabe, le ruego que me cuente porque yo no sé. ¿Qué pasó con Raúl de la Torre? ¿Está detenido en los Estados Unidos? ¿Qué pasó con la plata que supuestamente le encontraron? Un tema que además estuvo rodeado de mucha opacidad en su momento. Muchísima opacidad. El tema de Raúl de la Torre. Y también nos hacían una pregunta. ¿Qué pasó con el juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez? Pues está allí, no ha sido conocido el pedido por el CAL, ya tiene varios meses esperando su calificación en el CAL y por ende no ha pasado a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Bueno, dejo ese tema de lado. La gran pregunta que nos hemos hecho a lo largo de los últimos días tiene que ver con las atribuciones del Contralor General del Estado. Por un lado, el Contralor General del Estado puede disponer al Consejo Nacional Electoral la eliminación de organizaciones políticas que desde la óptica del organismo de control no cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios de recolección de firmas para convertirse en tales. Nos referimos en este caso a 4: Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. De eso hemos hablado a lo largo de estos días. Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿puede el Contralor General del Estado establecer una predeterminación, el inicio de una predeterminación que podría desembocar en destitución y multa contra 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, máxime cuando se ha señalado que desde el 12 de marzo, eso dice el Consejo Nacional Electoral, el país ya se encuentra en periodo electoral? Vamos a hablar sobre las atribuciones del Contralor con un especialista en la materia. Nos acompaña Alejandro Rodas, él es doctor, especialista en estos temas, docente de la Universidad Central del Ecuador, ha sido director nacional técnico de normativa de la Contraloría General del Estado y ha cumplido algunas actividades profesionales en la Contraloría. Queremos saludarle al doctor Alejandro Rodas y que nos cuente cuál es su visión sobre el estado de cosas asociadas a esta confrontación entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, mi querido Fabricio. Le agradezco mucho por la invitación a su prestigioso programa. Y bueno, empiezo en primer momento con indicar que la Contraloría General del Estado tiene toda la potestad de auditar de conformidad con el artículo 211 y 212 de la Constitución de la República del Ecuador. Eso no cabe duda alguna. Sin embargo, el manejo de la institución ha tomado una posición evidentemente política en relación a su atribución de ser una entidad que se encargue de vigilar los recursos del Estado desde una perspectiva absolutamente técnica. Esa es mi primera impresión. O sea, hablamos de un manejo político. ¿Por qué usted advierte esto, doctor? Fundamentalmente porque en este pasquín, que lo traigo a colación, en este pasquín... Ese es el boletín de prensa, ¿no? Primero que nada lo digo pasquín porque no tiene firma, no tiene rúbrica de una autoridad, simplemente es un boletín de prensa que no nos dice mayor cosa, por un lado. Por otro, es fundamental conocer que la Contraloría General del Estado tiene instancias administrativas, es decir, no se ha ventilado la seguridad jurídica plena y válida que promueve la Constitución ecuatoriana y más bien están en un sainete de corte político vísperas de las elecciones del 2021.
La Contraloría, doctor Alejandro Rodas, y voy a partir de la primera inquietud que he planteado públicamente, se la traslado a usted. La Contraloría puede auditar, está dentro de sus competencias, auditar el proceso de recolección de firmas para la conformación o la legalización de organizaciones políticas. Doctor, ¿me escucha? No le escucho bien. Yo le escucho ahí, ¿usted me escucha ahí? Sí, perfecto. Correcto. Le replanteo la pregunta, algún problema de conectividad. Le preguntaba si la Contraloría tiene atribuciones legales, constitucionales, reglamentarias, para auditar el proceso de recolección de firmas que permitan la constitución o la legalización de una organización política. ¿Tiene esa atribución? Claro que sí, tiene la atribución constitucional y legal que está regulada fundamentalmente en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, como ya lo dije, la advertencia dentro del procedimiento administrativo que promueva la seguridad jurídica y sobre todo el debido proceso no ha sido encaminado por el órgano de control. ¿Por qué? Porque con el boletín de prensa está violentando justamente la seguridad jurídica antes dicha y fundamentalmente no nos deja claridad en el ejercicio de sus funciones. Todo lo contrario, confunde y pone en riesgo la democracia que nosotros estamos ahora mismo en crisis, y la Contraloría General del Estado más bien la profundiza, confunde al electorado, desprestigia a las organizaciones políticas y evidentemente no nos olvidemos de que estas 4 organizaciones, más allá de que sean afines al gobierno anterior o a un expresidente de la República, es fundamental el respeto a la norma por encima de cualquier interés. Eso es lo fundamental. Y la norma impide que, ahí viene lo otro, impide que Contraloría, a ver, usted nos explica que Contraloría sí tiene la capacidad de generar esta auditoría, correcto, pero la Contraloría no puede disponer la extinción de esas organizaciones políticas. O sea, si la Contraloría determina o encuentra que fue irregular el proceso de recolección de firmas, que hubo firmas falsas, firmas duplicadas, firmas de fallecidos, etcétera, ¿la Contraloría, pese a eso, no puede disponer que se eliminen organizaciones políticas? No puede hacer eso, mi estimado Fabricio. No es, primero que nada, no es la autoridad electoral. Primero que nada aquello. Segundo, lo que se está haciendo es dar cumplimiento a las recomendaciones del órgano de control desde el artículo 93. Es decir, cumplir con esa normativa 93 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y fundamentalmente ese es el llamado de atención, por así decirlo, a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, vuelvo y repito, la sanción de destitución en virtud de una responsabilidad administrativa culposa emitida por la Contraloría General del Estado debe ventilarse dentro de un proceso y de recursos, que dicho sea de paso, son 3. Luego de la predeterminación tienen 60 días para contestar las responsabilidades antes referidas, para pasar a la dirección de responsabilidades, que es en segunda instancia el recurso de revisión, y finalmente, luego de 90 días, el recurso extraordinario de revisión. Es decir, hay una dinámica administrativa por hacer. Ese boletín de prensa al cual yo me refiero como un pasquín confunde el rol fundamental de la Contraloría y pone una presión política dentro del escenario que ahora vive el Ecuador. Ahora, en ese comunicado de prensa que fue difundido a inicios de esta semana, se habla de la predeterminación. Usted nos dice que la norma señala 60 días, pero en ese comunicado se habla de que los consejeros del CNE, sobre los cuales hay esta predeterminación que podría desembocar en destitución y multa, hay una funcionaria también con la misma, digamos, advertencia, y hay otro bloque de funcionarios sobre los cuales se habla de una multa, pero digo, sobre todos ellos se establece un plazo de 30 días. ¿Es normal esto o no? Para nada, no es nada normal. Desde la misma redacción del boletín, yo la verdad lo leí, no entendí mayor cosa. Existe incluso varias fallas de fondo y de forma, pero el tema no es el boletín de prensa, es el hecho de que la Contraloría General del Estado está tomando posición política. Eso es lo fundamental, mi querido Fabricio, más allá de las formalidades que además terminan siendo confusas. El tema de fondo es el rol del Contralor General Subrogante, que además no ha sido posicionado por la Asamblea Nacional. Además, el Contralor General del Estado no tiene
en la actualidad legitimidad por lo antes dicho y fundamentalmente en el tiempo que estuvo de subrogante del Contralor Pólida, ahora prófugo del país, no dijo nada. Entonces, esto demuestra la coyuntura con la cual actúa el órgano de control, de la mano del Contralor Celi. Déjeme leerle un aporte de una internauta que nos está escuchando, Soledad Montero, que me escribe y me dice: Ley Orgánica de la Contraloría, alcance y modalidades. A ver, se me está perdiendo el mensaje de Soledad, aquí la tengo. Alcance y modalidades de auditoría gubernamental, artículo 18. La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del servidor de conformidad con la ley. Añade nuestra internauta, ese ya es aporte de ella, por lo tanto no puede hacer recomendaciones tendientes a invalidar resoluciones adoptadas por los entes estatales. ¿Esto coincide con su visión, doctor Alejandro Rodas? Claro que sí, a lo largo de la entrevista he dicho aquello. Una cosa es que se audite a un determinado concepto que se le conoce en auditoría como alcance, pero fundamentalmente esa confusión como está actuando el actual Contralor subrogante es evidente que va contra la norma. Dice que va contra la norma. A ver, entonces, a mí lo que, digamos, me genera alguna duda es que en este momento hay una suerte de fuego cruzado entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría a inicios de esta semana emite este comunicado. Hace 2 días, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, avalada por los consejeros Estela Acero y José Cabrera, que también, digamos, han sido involucrados dentro de esta predeterminación que ha iniciado la Contraloría, advierte que el Contralor podría estar incurso en intromisión de funciones. Algunos sectores dicen que la función electoral debería considerar la posibilidad de destituir al Contralor. Nos explicaba ayer el consejero José Cabrera que el CNE no puede destituirlo, pero sí solicitar su destitución al Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a suponer que el Tribunal Contencioso toma esa decisión y destituye a Celi. Celi probablemente también decide desacatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, lo que me preocupa es que estamos en un fuego cruzado en el que cada sector decide desacatar las disposiciones o las visiones del otro. ¿Cómo le ve usted eso, doctor? Doctor Rodas. Sí, Fabricio, el CNE puede destituir al Contralor subrogante única y debida forma si cumple con el artículo 219, numeral 1 de la Constitución, que es la convocatoria a elecciones nacionales y seccionales. En este caso no sucede aquello, el CNE no puede adoptar aquello, no existen motivaciones jurídicas per se para poder hacer aquello, tampoco podemos nosotros, como usted bien refiere, entrar en un fuego cruzado. Hay que respetar la norma, hay que estabilizar este país que viene en un conflicto social, económico, político muy agudo y es fundamental pensar en los grandes momentos que debe pasar el país desde la perspectiva que ya dije, el respeto a la norma. No puede el Consejo Nacional Electoral tampoco destituir en el actual momento al Contralor Pablo Celi. No puede en este momento. ¿Usted por qué es crítico del Contralor Pablo Celi? Le hago esta pregunta porque revisando justamente su trayectoria me encuentro con que ha tenido, pues, usted ha cumplido algunas funciones en la Contraloría, ha sido delegado provincial en Esmeraldas, ha sido director regional 10, ha sido director provincial en Esmeraldas y ha sido director nacional técnico de normativa. ¿Por qué usted es crítico con la administración del Contralor Pablo Celi de la Torre? Porque el Contralor Celi no está cumpliendo el rol fundamental de auditar en ponderación, porque no existe dentro de la Contraloría pesos y contrapesos, porque existe una tamaña corruptela donde desvanecen glosas millonarias en favor de grupos económicos, y yo me permito decir lo siguiente a modo de primicia, Fabricio. He entregado material a periodistas serios de investigación, como lo es usted, y como otros periodistas, donde han hecho varios análisis sobre las glosas millonarias, como por ejemplo el caso Claro, porque el Contralor Celi no da cuenta al país de la contratación que hicieron al señor Salcedo a través de Darwin Moreno, hermano del presidente de la República, porque el Contralor Celi no tuvo la capacidad de actuar en determinado momento y ahora está actuando de manera muy eficiente, y lo digo con un tono satírico. Y finalmente, porque el Contralor Celi
tiene a los mismos funcionarios que extorsionan a autoridades y sobre todo a muchos empresarios en el país para desvanecer glosas. Y además porque conozco la dinámica de cómo actúa el órgano de control porque lo viví en carne propia. Usted, de tal manera, usted fue parte de la Contraloría en el tiempo de Carlos Polit. no, yo fui director provincial en Esmeraldas en la época de Pablo Celi, que debo decirlo, jamás he recibido, ni recibí presión alguna, pero cuando vine a Quito, muchos funcionarios, muchos auditados tomaron contacto conmigo para que yo denuncie hechos de corrupción que estaban pasando al interior del órgano de control. Y le quiero decir algo con mucha pena. Este tema lo hicieron fundamentalmente porque mi padre es Germán Rodas Chávez, quien dirige la Comisión Nacional Anticorrupción, de quien tengo el mayor de los respetos. Lo admiro mucho, pero en esta época se equivocó haciendo incluso convenios con el Contralor Celi sin saber, quizá, de que ahí existen profundas anomalías. Usted que conoce sobre el contrato, lo mencionó el señor Salcedo, ¿qué conoce sobre esos contratos o ese contrato? Ese contrato prácticamente lo firmó la ex subcontralora general del Estado, María Mercedes Plasencia, por delegación del Contralor Celi. Este contrato se adjudicó de manera directa, no hubo proceso de permisión de otros proveedores, se adjudicó directamente a esta empresa, que ya sabemos de los grandes problemas que se encuentra metida. Entonces yo creo que el fin no es luchar contra la corrupción nada más, es el fin fundamental transparentar la gestión de las personas que dirigen las distintas autoridades de control, las distintas entidades de control. Y fundamentalmente considero pertinente volver a algo que es muy importante. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico, no político, y desde hace mucho tiempo atrás viene funcionando de esa manera. E incluso tratando de bloquear a las justas aspiraciones de actores políticos que en el futuro podrán quizá mejorar las condiciones del país. Están buscando inclinar la balanza a favor de grupos económicos tradicionales. A usted le están, algún internauta que nos está escuchando le está diciendo correísta a usted. ¿Usted qué le responde? Le quiero decir que yo no soy correísta, todo lo contrario, en el determinado momento combatí. Mire, yo tengo una frase de vida, yo combato con principios, yo no me añado ni sobre todo agacho mi cabeza a las personas. Me consideran un tipo irreverente, pero siempre con argumentos, mi querido Fabricio. Yo respeto mucho al expresidente de la República por su trajín, porque realmente transformó este país, pero tampoco puedo decir de que él no cometió errores en el ejercicio de sus funciones y tampoco de que sus ministros y otras autoridades no cometieron delitos. Eso se está evidenciando en el país en este tiempo, pero tampoco puedo decir que el señor Moreno es un santo, de que la gente elegida por el transitorio está actuando bien. Todo lo contrario, pienso yo que la nueva Asamblea Nacional debe revisar categóricamente todos los nombramientos hechos desde el transitorio, porque tal parece que el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Usted cree que hay malestares, digamos, usted que ha estado adentro, cree que hay malestares dentro de funcionarios de carrera de la Contraloría General del Estado cuando usted nos dice la Contraloría se está convirtiendo en un instrumento de manejo político y no técnico? Dentro de la Contraloría hay profesionales, hay gente de carrera, hay técnicos. ¿Cree que ellos, digamos, tienen malestares frente a esto que usted está refiriendo, doctor? Totalmente, existe un muy mal ambiente. La realidad de la Contraloría General del Estado no es la que nos pintan las autoridades, existe un malestar profundo, agudo, es un ambiente totalmente tétrico. Pero algo muy importante, le quiero poner un ejemplo. La Contraloría General del Estado en el último periodo nos dice que ha glosado por más de 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares. Y resulta que le hago la pregunta y le pido a usted de favor que les pregunte cuánto es el valor que desde el área de Ecoactiva ha podido recaudar. Le digo algo, ni siquiera llegan al 0.1%. Es una vergüenza el rol de la Contraloría de cómo confunde fundamentalmente a las personas a través de otros medios de comunicación que se prestan para estos sainetes. Correcto. Doctor, me parece interesante el criterio suyo, sobre todo porque usted fue parte de la actual Contraloría General del Estado con esta postura. Claro, tiene una postura crítica respecto del manejo de la Contraloría, pero también quería conocer su posición en derecho y, de acuerdo a lo que usted me dice, la Contraloría no puede, y me quedo con eso, no puede disponer la extinción de organizaciones políticas como ha planteado el Contralor subrogante Pablo Celi.
Así es. ¿Por qué cree usted que Pablo Celis se quedó? ¿No fue evaluado? ¿No se hizo un concurso para designar al nuevo contralor? ¿Por qué deciden titularizar al contralor subrogante? ¿Por qué cree usted? Porque le vendió la idea de crear un tribunal de cuentas al señor que en vida fue Julio César Trujillo, porque creen y quieren mermar y quemar, como quizás lo hicieron en octubre del año anterior, toda evidencia documentaria y administrativa. ¿Por qué digo esto? Porque en el cambio del Tribunal de Cuentas, que sustituye a la Contraloría General del Estado, se encuentra oculto un modelo muy perverso de eliminar todo aspecto probatorio, material fundamentalmente. Entonces, yo creería de que fue la venta de la idea de crear una nueva institucionalidad con un aporte un poco más a modo de cuerpo colegiado, y penosamente el doctor Trujillo cayó en esa trampa. Pensaría que va por ahí el asunto. Además, el nombramiento del Contralor General del Estado está en acefalía. Comparto criterios de tratadistas como, un montón de tratadistas que han hablado sobre el tema Zabalaegas, por ejemplo, y entre otros, que fundamentalmente nos dicen que él, al no haber sido posesionado por la Asamblea Nacional, mantenerse como subrogante, el cargo de Contralor General del Estado se encuentra vacante y, como ya lo dije, en plena cefalía. Déjeme decirle algo para ir cerrando la entrevista. El año anterior, en marzo del año anterior, el jurista Felipe Rodríguez, que además Felipe Rodríguez es un académico que ha sido muy crítico con el estado de cosas de antes y también del actual, había escrito el año anterior, dice, refiriéndose justamente a temas asociados a casos de corrupción y a informes de responsabilidad penal, se refería a 300 informes de Contraloría. Decía Felipe Rodríguez, ninguno de esos 300 informes de Contraloría emitidos en su momento tienen sustento legal. Dice, vivimos la década de mayor corrupción del país y Contraloría, en lugar de hacer un trabajo técnico, echó a perder esta oportunidad con los informes que se caen por sí solos. O sea, Felipe Rodríguez en su momento, y lo cito a él porque recordaba, y lo acabo de revisar, recordaba una crítica pública de él sobre la naturaleza de los informes de responsabilidad penal. El mismo Felipe Rodríguez en julio del año anterior publicó en su cuenta Twitter el detalle de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el informe de responsabilidad penal de Contraloría como requisito de procedibilidad para iniciar proceso penal por peculado. Decía, son buenas noticias, se corta de raíz de extorsión de la Contraloría, se suprime una fuente de corrupción diaria. Aterricemos eso, los IRPs o los informes de responsabilidad penal están más mal sustentados, tienen que ver con una actitud de extorsión, como ha señalado el mencionado jurista en sus tweets que acabo de mencionar. Doctor. Comparto plenamente, mi querido Fabricio, la visión del colega y amigo doctor Felipe Rodríguez Moreno. Además, porque estuve adentro, porque muchas veces se dan consignas, porque fundamentalmente los IRP son forzados, porque los IRP de alguna manera se construyen para hacer coyuntura política. Vuelvo y repito, la Contraloría General del Estado no está adoptando ni cumpliendo con el mandato constitucional de ser un órgano técnico de control. Todo lo contrario, es un organismo político más, de persecución, y muchas veces, lo digo con profunda preocupación, un organismo de extorsión. Hay funcionarios, es una vergüenza, hay funcionarios con nombres y apellidos dedicados a la extorsión en el órgano de control. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por sus aportes para, digamos, seguir en este proceso de escuchar diversas visiones en torno al rol de la Contraloría. Muy amable por su tiempo, que tenga buen día. Muy buenos días, gracias. Gracias al doctor Alejandro Rodas. Él en su momento fue parte justamente de la Contraloría General del Estado. Él se desempeñó como director nacional técnico de la Contraloría, muy crítico respecto del rol de este organismo. Ha hablado de que la Contraloría se está usando de modo político. Es la visión de él. Así ha cuestionado, digamos, el papel del Contralor subrogante Pablo Celis, quien está titularizado en la Contraloría. Ha sido también muy crítico sobre esta postura de la Contraloría de establecer una predeterminación administrativa que pudiese desembocar en una destitución y multa sobre 3 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral.
ha señalado que la Contraloría no tiene atribuciones para disponer la extinción de organizaciones políticas. Gracias a nuestro invitado. 7 de la mañana con 44 minutos.